El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa aquí en Mega Noticias. Gracias por su sintonía. Y hoy vamos a hablar del tema de la Guardia Nacional. Vamos a hablar de este gran organismo que iba a ser pues un organismo de carácter civil, pero que a fin de cuentas este gobierno decide que sea militar. Y bueno, vamos a hablar precisamente de sus resultados con datos, con información, como siempre lo hacemos aquí en el tema sobre la mesa. El analista Víctor Hugo Hernández, su servidor Raúl Frías Lucio, estaremos analizando, bueno, estos datos que da a conocer el INEGI. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludamos. Saludo con afecto, Raúl, adelante, buenas tardes. Gracias. A ver, vámonos a los datos, a la información, ¿sí? Da a conocer el INEGI que las actuaciones de la Guardia Nacional entre 2021 y 2022, en un reporte que acaba de dar la semana pasada el INEGI, sí, bueno, de alguna forma disminuyeron drásticamente. Y esto, pues hay que entenderlo, Víctor, porque puede ser una buena noticia, quiere decir que ya no hay tantos delitos quizás, y que bueno, la Guardia Nacional ha reducido sus decomisos de arma, sus decomisos de droga, sus decomisos de autos, ha puesto a menos disposición personas, y esto se podría entender de dos formas, Víctor: o está funcionando muy bien la Guardia Nacional, sí, o no hay razón para bajar, digamos, la guardia de la Guardia Nacional. A ver, un primer saque, Víctor, en este tema sobre la mesa. En otras palabras, se trata de presentar aquí si hay o no eficiencia operativa de esta institución en la que se han invertido millones y millones de pesos y en las que el gobierno federal ha fincado su estrategia de seguridad. La columna vertebral de este sexenio en materia de seguridad se llama Guardia Nacional, y creo que al igual que otras dependencias, como lo hemos mencionado anteriormente, Raúl, estamos ya en los tiempos de los balances y de los ajustes para poder decir si funcionaron o no funcionaron. Y a la luz de estos datos que tú mencionas, pues yo me atrevería a adelantar que no hubo una suficiente eficiencia operativa. Termino con estos datos, Raúl, para darte la voz y ver esos datos. En el periodo de Andrés Manuel López Obrador han muerto asesinadas poco más de 150,000 personas, un promedio de 96 por día, según mis datos. Claro que varían dependiendo la fuente, pero en promedio es eso. Peña Nieto tuvo la misma cantidad durante todo su sexenio. Aquí todavía falta un tramo que recorrer. Felipe Calderón tuvo 103,000, poco más de 103,000, 55 asesinados por día. En pocas palabras, con Andrés Manuel López Obrador tenemos al día 96 personas asesinadas. Con Peña Nieto tuvimos 71 y con Felipe Calderón, que se considera el sexenio más cruento, 55 por día. Sí, a ver, los datos, aunque fueran los 55 por día o los 70 o los 80 y tantos en este sexenio, es una tragedia para este país donde supuestamente debemos de tener la paz. Pero, a ver, puede haber apreciaciones, Víctor, los datos son duros, y los datos duros nos dicen que este sexenio, el presidente López Obrador, sin duda será el más sangriento. Eso no hay duda. Ahora, el tema es si los procesos, este proceso de esta estrategia que implementó este gobierno a partir del 2019 y hasta esta fecha 2023, ha venido funcionando. Para mí, esa es la clave, la pregunta. Si realmente llegamos ya al clímax de la violencia brutal, de las atrocidades que tenemos en el país, y que esto empiece a bajar. Y hay datos, y para eso están precisamente los datos que da a conocer el INEGI. Me quiero concentrar primero, digamos, en la Guardia Nacional, y luego nos vamos, si quieres, a los siguientes datos. La Guardia Nacional, de acuerdo a los datos del INEGI que da a conocer en su reporte de hace unos días, sí, ¿cómo está conformada? Bueno, de acuerdo a los datos del cierre del 2022, ya estamos casi cerrando el 2023, pero son datos que da a conocer el INEGI, que es, digamos, la instancia más efectiva. Ahí tienes tú. Sí, así está conformada la Guardia Nacional. Sí, con 104,000 elementos operativos, sí, de los cuales 12,000 hombres, mujeres, ahí más o menos vas viendo, son 16,000 de lo que era la Policía Federal, luego nuevas adquisiciones o nuevos reclutas,
Y luego el ejército, que tiene pues más o menos, como estamos viendo, más o menos 71,000 aproximadamente, y de la Marina son cerca de 13,000 personas. Es decir, nuestra Guardia Nacional sigue siendo una instancia meramente militar. Ahí están los datos y esto lo da a conocer precisamente el INEGI. ¿Qué sigue? Las eficiencias. ¿Por qué del 2021 al 2022 ha habido reducciones en las acciones de estas autoridades? ¿Sí, qué está haciendo bien o qué están dejando de hacer, Víctor? Y aquí es lo que llama la atención. Con estos datos que nos presenta el INEGI en la siguiente gráfica que vamos a seguir viendo, sí, del 2021 al 2022, sí, hubo una reducción de autos asegurados, por ejemplo, del 69%. Y aquí estamos hablando, aquí, por ejemplo, es este dato que dice, de personas que fueron puestas a disposición de la autoridad, que es la franja verde que estamos observando, 2021 y 2022. En 2020 hubo más de 7,000 personas que fueron consignadas ante la autoridad, y en el 2022 menos de la mitad, 2,000. Esto, ¿cómo se lee o cómo se puede leer? ¿Que ya no hay tantas personas a poner a disposición de la autoridad? ¿O qué es exactamente lo que nos dice esta gráfica que estamos observando? Entonces, y así sucesivamente, si vamos al siguiente gráfico que nos pone producción a disposición de usted, podemos ir viendo cómo son datos oficiales. Por eso me interesa mucho presentarlos, Víctor, porque son datos que de alguna forma son oficiales. Número de armas de fuego aseguradas por la Guardia Nacional. En el 2021, sí, armas cortas fueron 1,045, pero en el 2022 se redujo a menos de la mitad. Entonces, quiere decir que ya no hay tantas armas en la calle, que esto contradice mucho lo que la misma autoridad ha señalado en las mañaneras, de que está funcionando muy bien y que están decomisándose drogas y armas como nunca, porque también hay una disminución en el decomiso de marihuana, de cocaína, de metanfetaminas, ¿sí? Entonces, estas son lecturas que pueden llegar a confundirnos, porque dices, o se está haciendo muy buen trabajo, Víctor, o hay deficiencia, y en este año, que es el 22, y lo que sigue, sí, de alguna forma, ¿qué es lo que nos puede esperar con una Guardia Nacional que, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, pues la Guardia Nacional llega normalmente cuando los eventos y los hechos delictivos ya ocurrieron? Vemos patrullando a estas, los convoys de la Guardia Nacional muy bien equipados, vemos al soldado arriba con la metralleta lista para ser utilizada en las pick-ups esas que vemos por todos lados, pero normalmente cuando llegan es porque ya ocurrieron los delitos, Víctor. Has manejado con mucha ironía el concepto de que seguramente, o podría ser porque han desaparecido o disminuido los actos delictivos o hay menos violencia en el país, pero desafortunadamente, y así lo entiendo también, Raúl, no es así. La verdad es que la percepción es muy diferente, y los hechos que documentamos día a día demuestran que hoy más que nunca vivimos en un país tremendamente inseguro. Entonces, la explicación lógica a estos datos que tú das es una ineficiencia operativa. No son los resultados que hubiésemos esperado. En la lógica y en el sentido común, a mayor cuarteles, que estamos hablando de 266 cuarteles y casi 130,000 elementos, deberíamos por lógica tener más detenciones, más gente en el Ministerio Público, más detenidos, pero no es así. La única explicación razonable a esto es: la Guardia Nacional no está haciendo las funciones para las cuales fue destinada originalmente. Y mira, y yo agregaría un dato. Parece que en el 2021 la Guardia Nacional y sus acciones fue cuando alcanzaron la mayor cantidad, digamos, de operativos, con más personas consignadas, con más armas confiscadas, con más droga confiscada, con más personas presentadas como presuntos criminales ante la autoridad judicial, pero en el 2022 ha venido hacia abajo. Entonces, esto debería de corresponder también a una reducción importante de delitos, ¿sí?
Vámonos al dato oficial. El Observatorio Nacional Ciudadano, que lleva día con día el número de delitos, de homicidios, de secuestros, de robos. ¿Sí? ¿Cómo se ha movido de alguna forma esto? Bueno, déjame decirte, en datos precisamente de número de homicidios, de número de delitos, también podemos observar que, bueno, a ver, este gráfico me parece interesante. ¿Te acuerdas que la Policía Federal era muy famosa porque siempre estaba a la caza de quienes violaban, digamos, la velocidad en las carreteras? Así es. Ese trabajo de la Policía Federal lo hace la Guardia Nacional. Así es. Pero fíjate cómo ha cambiado de un año a otro, sí, el número de infracciones. En el 2021 había infracciones de tránsito registradas por la Guardia Nacional, fueron, ahí está la cantidad, más de 83,000. Pero el siguiente año se redujo sustancialmente a más del 60%. Ahí ves tú, no, menos del 60%. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, exceso de velocidad, denuncias por pandillerismo, por faltas administrativas, orinar en la vía pública y cosas de ese tipo. O sea, las acciones que ha tenido la Guardia Nacional con datos del INEGI, y aquí lo estamos viendo, ha venido disminuyendo. No entiendo si la gente está corriendo menos en las carreteras o de alguna forma dejó de hacer chamba. Pero fíjate en contrasentido o en contraposición. La Guardia Nacional ha tenido un incremento fuerte en su actividad contra, bueno, más bien rescatando migrantes, así le llama la autoridad. La Guardia Nacional ha detenido, ha cuadruplicado 4 veces más el número de rescatados, de migrantes rescatados entre el 2021 y el 2022. ¿Cómo lees esto, Víctor? Definitivamente la Guardia Nacional se está utilizando en una estrategia más acorde a las políticas y a los deseos, en este caso de los Estados Unidos. Le estamos haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos por una u otra razón. Bien, ok. Pero por el otro lado también me diera la impresión de que la lectura del gobierno es, fíjate que hace unos meses también, y honor a quien honor merece, Datos de Causa en Común, allá por mayo de este año, también sacó estos datos, ya adelantaba datos como los que tú estás mencionando, Raúl, que vale la pena también evaluar. Ella también sacó sus propias conclusiones, la asociación que dirige esta señora María Elena Moreira, que por cierto no es santo de devoción del presidente y que la considera parte del proyecto de derecha, pero ella sacaba datos que se parecen mucho a los que tú estás dando en este momento, que das del INEGI, y en la que hablaba de la falta de eficiencia de la Guardia Nacional. Y decía que dentro de sus otros datos, el 75% de los homicidios en este país están vinculados a delincuencia organizada. Por ende, la impresión que a mí me queda es que el gobierno ve delincuencia organizada, entonces no me meto o los dejo, y no me meto que se maten entre ellos, pero entre ellos nos lleva entre las patas a nosotros. Es una de mis primeras conclusiones, Raúl. Así es. Bueno, me parece que es una lectura interesante. ¿Por qué? Porque podemos contrastar, Víctor, lo que se dice todas las mañanas de que vamos bien, de que la Guardia Nacional está haciendo su trabajo, y lo que podemos sacar en conclusión luego de analizar datos que no son los otros datos del presidente, sino son los datos del INEGI, los datos de Causa en Común, los datos del Observatorio Nacional Ciudadano, es que las actividades de la Guardia Nacional vienen dirigiéndose a otras cosas, que es como la detención de migrantes, y quizás otras actividades que no tienen que ver con la seguridad medicinas, de la gente. Nos gastaríamos un tiempo enorme diciendo dónde están ahorita la Guardia Nacional, Raúl, menos en la seguridad. Menos en la seguridad, y eso es una tragedia para los mexicanos, que tengamos una guardia de 104,000 o 118,000 elementos de la Guardia Nacional y que estén pues haciendo otras cosas que no sea recuperar la paz de este país como se ofreció en diciembre del 2018. Nos vamos, Víctor. Muchas gracias, como siempre, por tu análisis en el tema sobre la mesa. Igual. Invitamos a nuestra audiencia a escuchar este podcast también en Spotify y en otras plataformas. Muchas gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.